Pero qué hermoso es saber que nuestro Dios, a la hora que sea y que le busquemos de todo corazón, Él nos va a contestar y Él va a atender a nuestras súplicas. Gloria al Señor. Bienvenida mi hermana Belki Burton por allí en esta mañana, mi hermana Luz Marina. Gloria al Señor. Y hoy estamos más que contentos, hermanos, es agradecidos con Dios por estos 200 devocionales que Él nos ha permitido llenarnos de su palabra, aprender de ella y sobre todas las cosas acercarnos, que es lo más importante. No es solamente leer su palabra, no es solamente leer por leerla, es acercarnos a Él, conocerlo a Él. Es que no podemos decir que conocemos a Dios si no leemos, porque muchos pasan por alto el Antiguo Testamento, no lo creen importante. Pero nuestro Dios es el mismo ayer y hoy. Entonces vamos a conocer cómo Dios, cómo la historia nos revela a Dios también, para que podamos entender al Dios de hoy. Aleluya. Dios te bendiga, mi hermana Ana. Así es, gloria al Señor. Felicidades a todos mis hermanos. Bendiciones. Dese una palmadita y digas, bien hecho, pero la victoria no es para el que empieza. La victoria es para el que termina. Y si hoy vamos a aprender algo, hermano, es que es para el que persevera, es que es la victoria. ¿Verdad? Dios dice en su palabra en Marcos 13:3, el que perseverare hasta ¿qué? Hasta el fin, no hasta medio camino. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la victoria va a ser completada cuando perseveremos hasta el fin, cuando lleguemos a la meta. Aleluya. Bueno, vamos a dar gracias allí todos juntos en esta preciosa mañana. Vamos a decirle, Señor, agradecemos tus bondades, tus misericordias, Señor. Hoy es un nuevo, Señor, día, un nuevo amanecer, Señor, una nueva misericordia para nosotros, tus hijos, Señor. Una nueva semana, Jesús. Gracias, un nuevo comienzo, Jesús. Una nueva etapa en esta lectura, Padre bendito. Sigue con nosotros, Señor. Ayúdanos a permanecer contigo, Señor, a buscar tu rostro, a no cansarnos, Señor, de buscar tu rostro precioso, de entender los beneficios, Señor, que hay en tu presencia, porque es en tu presencia, Señor, donde somos cobijados como esa gallina, sus polluelos, somos untados allí, somos protegidos por ti, Señor. Resguárdanos en tu presencia. Ayúdanos a permanecer en ella, Señor. Bendiga este grupo precioso. Bendiga al oyente de tu palabra. Pero sobre todo, Señor, aquel que corazón sincero quiere, Señor, hacer tu palabra, cumplirla, Señor, en nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hoy continuamos la lectura. Vamos a leer el capítulo 25 del libro de Segunda de Crónicas. De verdad que la vida de estos reyes, hermanos, yo creo que está escrita, está allí, no solamente para conocer la historia, sino para aprender de ella. Dios es revelado a través de su palabra y nosotros podamos darnos cuenta del carácter de nuestro Dios, cómo podemos agradarle, cómo podemos aplicar esta palabra, esta misma historia en nuestro diario vivir. Vamos a comenzar en el nombre de Jesús. Dice, reinado de Amasías. Aleluya. Dice, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar. Dice, y 29 años reinó en Jerusalén. Dice, el nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Algo me gusta mucho es que comienza como a describir cómo eran ellos en realidad. Dice, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque de no perfecto corazón. Ya lo había dicho en capítulos anteriores o en devocionales anteriores, que cuando se habla de perfección en la Biblia es algo que no está mezclado, algo que no está dividido, algo que es de un solo, digámoslo así, de un solo material, de un solo propósito. Y cuando dice aquí que él hizo lo bueno, pero su corazón no era perfecto delante de Dios. En su corazón estaba dividido, su corazón estaba mezclado. Y ya vamos a ver por qué. Dice el versículo 3.
y luego que fue confirmado en el reino, o sea, luego que se hizo poderoso, que ya su reino se estableció, dice, mató a los siervos que habían matado al rey su padre, o sea, tomó la venganza en sus manos, dice, pero no mató a los hijos de ellos, según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés, donde Jehová mandó diciendo, no morirán los padres por los hijos, ni los hijos por los padres, mas cada uno morirá por su propio pecado. O sea, que no podían vengarse a través de los hijos, o matar a los hijos por el pecado de los padres, o matar a los padres por el pecado de los hijos, y eso está en Deuteronomio 24:16. Dice el versículo 5, reunió luego Amasías a Judá, dice, y con arreglo a la familia les puso jefes de millares y de centenas, sobre todo Judá y Benjamín. Dice, después puso en lista a todos los de 20 años arriba, y fueron hallados 300,000 escogidos, imagínense, para salir a la guerra, que tenían lanza y escudo. A partir de 20 años para arriba era la edad de separarlos ya para los que iban a ir para las batallas. Dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, el versículo 6, dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. O sea que del reino del norte, recordemos que estamos hablando del reino del sur, de Judá, él tomó del reino del norte de Israel, de las otras 10 tribus, pagó por 100 talentos de plata para que 100,000 hombres valientes vinieran y pelearan y le ayudaran. Contrató, por así decirlo, a guerreros o a soldados. Dice, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel, ni con todos los hijos de Efraín. Ahí Dios le está advirtiendo a este rey por medio de este profeta, de este varón de Dios, que esto era una alianza peligrosa, ya que la historia no los había enseñado. Pues aquí Dios utilizó a este varón profeta. Dice el 8, pero si vas así, o sea, si haces así como has predestinado a andar, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar o para derribar. O sea, Dios te puede destruir como Dios te puede dar la victoria si le obedeces a Él. En Él está el poder. Dice el 9, y Amasías, o sea, el rey, dijo al varón de Dios, ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Como siempre nosotros estamos pensando en lo que invertimos, en lo que nos cuesta, quizás en lo material. Aquí sí hay un poco de ambición de parte de Amasías. Dice, y el varón de Dios respondió, mire lo que Dios le respondió también. Dice, Jehová puede darte mucho más que esto. Aleluya. Si usted es llamado por Dios, si Dios le da a usted un camino a seguir y usted ve allá atrás todo lo que está dejando, dice que el que mira atrás, el que está dando y mira atrás no es digno, ¿verdad?, del Señor. Porque nosotros no necesitamos de ver lo que estamos perdiendo. No, eso no es perdido. Al contrario, Dios va a dar mucho más de lo que nosotros dejamos atrás. Dice el versículo 10. Entonces Amasías, dice, apartó el ejército de la gente que había venido, dice, a él de Efraín, o sea que se hizo caso para que se fuesen a sus casas. Dice, y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolarizados, o sea, demasiado enojados. Dice el versículo 11, esforzándose entonces, Amasías sacó a su pueblo y vino al valle de la Sal y mató a los hijos de Seir 10,000. Dios le dio la victoria acá. Mira lo que dice, y los hijos de Judá tomaron vivo a otros 10,000, o sea que saque la cuenta, 10,000 más otros 10,000 son 20,000. Dice, y los hijos de Judá tomaron vivo a otros 10,000, los cuales llevaron a la cumbre de un peñasco, y de allí los despeñaron y todos se hicieron pedazos, los lanzaron desde allí. Dice, más los del ejército que Amasías había despedido, ¿a quién? A los de Efraín, mire lo que hicieron, para que no fuesen con él a la guerra, invadieron las ciudades de Judá, desde Samaria hasta Bet-Orón, y mataron a 3,000 de ellos y tomaron gran despojo. ¿Por qué Dios permitió esto? Aquí vemos una respuesta teológica
de este cronista. Mire lo que dice el 14. Volviendo luego a Amasías de la matanza de los edomitas, porque la habían matado, eran edomitas, también dice, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir. O sea, después de la gran victoria, de poder vencer a 20,000 de ese ejército de edomitas, era costumbre que cada pueblo llevara sus dioses, ¿no? En aquel entonces. Y ellos tomaban, si ellos ganaban, los pueblos de ese tiempo, si ellos ganaban, tomaban los dioses de ese pueblo a quien derrotaron, los tomaban y los adoraran, porque decían, bueno, tú me diste la derrota contra ellos mismos, ¿no? Entonces, él hizo la misma costumbre que tenían los edomitas, que Dios pedía que nunca hagamos igual que los otros, que la mayoría hace, no es agradable al Señor. Él lo hizo, dice, y los puso ante sí por dioses, y los adoró, y les quemó incienso. Por esto era que su corazón no era perfecto, porque no estaba completo para Dios, estaba dividido, estaba mezclado, había idolatría en él. Dice, por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo, porque Dios nunca advierte, destruye antes de advertir. Dice, porque has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su... ¿Por qué has buscado? Le pregunta, perdón. ¿Por qué has buscado? Porque has buscado a los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos. Hermano, y esto a mí me lleva a pensar mucho, ¿verdad? Nosotros, más que todo cuando somos jóvenes, y ojalá que un joven me esté escuchando allí o usted lo comparta con sus hijos, nosotros tendemos a hacer lo que otros hacen, porque se ven bien, porque la mayoría lo hace. Pero si vemos lo que la mayoría hace, lo que la mayoría hace lleva a la perdición, lleva a la destrucción. Entonces, ¿pero por qué seguimos haciendo eso, cierto? ¿Sí? ¿Por qué seguimos haciendo lo malo, inclinarnos ante eso, si eso no trae nada bien para nuestra vida, ¿no? Sin embargo, él hizo eso. Él hizo lo mismo, dice, y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió. Se enojó. Dice, te han puesto a ti por consejero del rey. O sea, ¿acaso te han dado cargo de que seas consejero? Déjate de eso, le dijo. ¿Por qué quieres que te maten? O sea, prácticamente lo amenazó que lo iba a matar. Y cuando terminó de hablar, el profeta dijo luego, yo sé que Dios ha decretado destruirte porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Qué bien había empezado él, pero qué triste termina estos dos reyes que vamos a leer. Dice, y Amasías, rey de Judá, después de tomar consejo, envió a decir a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, ven y veámonos cara a cara. Mire la respuesta de él. Él lo que hizo fue, estaba enaltecido porque había tenido grande victoria, no le dio la gloria a Dios, sino que se inclinó ante otros dioses. Respondió mal al profeta del Señor. Y segundo, aquí le dijo a este hombre, al otro rey de Israel, veámonos las caras, y esto era para pelear. Peleemos tú y yo, enfrentémonos. Dice el 18, entonces Joás, rey de Israel, envió a decir a Amasías, rey de Judá. El rey del norte le dijo al rey del sur. Dice, el cardo que está en el Líbano envió al cedro que estaba en el Líbano, diciendo, da tu hija a mi hijo por mujer, y he aquí que las fieras que estaban en el Líbano pasaron y aullaron el cardo. El cardo es Judá, que se enalteció, y porque creyó que había vencido él por su fuerza a estos 20,000 edomitas, creía que podía vencer a Israel y lo desafió. Dice el 19, tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa, o sea, quédate tranquilo, ¿para qué pelear? Dice, ¿para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? Después de la victoria, hermano, en nuestras vidas estamos muy propensos a caer. Cuando usted sube una montaña, es difícil subir, le va a costar, sí, la victoria te va a costar. Pero una vez que estemos arriba, recordemos que tan solo con un paso en falso podemos caer otra vez. O sea, es así de fácil la caída. Es más difícil subir y es más fácil bajar. Por eso allí, cuando estemos en la cumbre de la montaña, cuando hayamos obtenido grandes victorias en el Señor, cuidémonos pues de dar un paso en falso,
para no caer fácilmente. Dice el 20, mas Amasías no quiso ir porque era la voluntad de Dios. Y ahí como que Dios dijo a él, vamos a hacer que no oiga también, porque era voluntad de Dios. Dice que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado a dioses de Edom. Cuando nosotros nos inclinamos a otros dioses, no hay manera que Dios esté contento y que nos dé victoria, sino que levanta a nuestros enemigos en nuestra contra. Dice, subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías. Por fin el reino del norte y el reino del sur pelearon. Dice el rey de Judá en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá, en territorio de Judá. Dice, pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, el rey de Israel, el rey del norte, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá. O sea, lo tomó como rehén, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, ahí mismo a su territorio lo llevó. Dice, y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Yo me imagino que lo tomó como rehén, hizo aquella destrucción, porque Amasías había construido, había hecho muchas cosas. Sin embargo, él ahí en su cara destruyó todo esto. Dice, asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obededón, y los tesoros de la casa del rey y los tesoros de los nobles. Después volvió a Samaria. O sea, se hizo gran botín. Dice, y quizás vamos a leer más adelante que su hijo empezó a reinar, el hijo de Amasías. Dice, y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacán, o sea, del rey de Israel. 15 años después de que él murió, el rey del norte, vivió 15 años más Amasías, el rey del sur. Dice, los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Después dice, desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. O sea, hubo conspiración, ya no había tantos aliados, sino que desde el día que él se apartó, sus enemigos se levantaron. Dice, y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis, y allá lo mataron. Dice, y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Wow, qué tremendo. O sea, que la ira de Dios estuvo sobre él y a la final su fin fue malo. Murió, sus últimos días fue en huida y fue aniquilado, pues lo mataron en manos de sus propios, digámoslo así, de los que anteriormente eran aliados y conspiraron. Dice, reinado de Usías. Entonces todo el pueblo, dice el capítulo 26, versículo 1, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad. Está bien joven, empezó a reinar bien joven, posiblemente fue a causa de la derrota de su papá y de lo que había sido tomado como rehén también. Dice, tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Dice, Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. La restituyó, quiere decir que anteriormente era de Judá y la habían perdido, mas él la edificó y la restituyó a Judá. Dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Dice, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jocolías de Jerusalén. Dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Otro rey que comenzó muy bien. Dice, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. O sea, en los días de este profeta, él persistió, buscaba al Señor. Dice, en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. O sea, Zacarías era entendido en visiones de Dios. Dice, y en estos días en que buscó a Jehová, o sea, los días que él se dedicó o se persistió en buscar a Jehová, él le prosperó. O sea, Jehová le prosperó. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnía y el muro de Asdod, y edificó ciudades en Asdod y en las tierras de los filisteos. Dice, Dios le dio ayuda, dice el versículo 7, contra los filisteos, contra los árabes que habitaban
que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas. Dice, y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Y Uzías es el mismo Azarías en el libro de Reyes. Cuando buscamos la historia de él en Reyes, aquí aparece como Uzías, pero allá es Azarías. Posiblemente al nacer tenía un nombre, cuando eran proclamados rey les cambiaban los nombres. Dice el versículo, dice, que había hecho altamente, él se había hecho altamente poderoso. Dice el versículo 9, edificó también Uzías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y la fortificó. Aquí va a hablar de todas sus hazañas. Dice, asimismo edificó torres en el desierto, imagínense, y abrió muchas cisternas, porque tuvo mucho ganado, así en la Cefela como en las vegas, y viñas y labranzas, así como en los montes, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Dice el versículo 11, tuvo también Uzías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel escriba, y de Maasías gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. Dice, todo el número de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600. O sea, solamente jefes de todas esas familias y valientes eran, imagínense la cantidad en total, eran 2.600. Dice, y bajo la mano de esto estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. O sea, no solamente fue exitoso en la ganadería, sino también a nivel de guerra y estrategias militares. Mire lo que dice aquí el versículo 14. Dice, y Uzías preparó para todo el ejército escudos, o sea, él los equipó, escudo, lanzas, yelmos, coseletes. Coseletes eran como, aquí lo puse yo, era como una coraza que era ligera porque era hecha de cuero. Yelmos, coseletes, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas, dice, inventadas por ingenieros. Menos de un detalle de la historia, lo avanzado que estaba en aquel entonces para la guerra. Dice, para que estuviesen en las torres y en los baluartes, en los lugares altos donde peleaban, para arrojar saetas y grandes piedras. Eran máquinas que arrojaban flechas y también piedras. Dice, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente. ¿Y quién lo ayudó? Dios. Y eso lo hizo hacerse, eso lo convirtió en un rey altamente poderoso. Dice, Dios lo ayudó, o fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Mire lo que dice, aquí viene la picada, lo que le dije, estaba en la cumbre. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Quizás él pensó que todo este poder, toda esta riqueza, todos estos logros, era gracias a él, gracias a su esfuerzo, y no se detuvo de que él al principio sembró una búsqueda constante del Señor y Dios le prosperó por esto. Pero al dejar él de buscar a Dios, su corazón se enalteció para su propia ruina. Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Mire lo que hizo, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Por qué varones valientes? Porque se enfrentaron al rey, se pararon enfrente de él. Y mire lo que dijeron, dice, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová. En ese tiempo estaba exclusivamente apartado ese trabajo para los sacerdotes. Dice, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados. Ellos habían sido apartados, ellos se consagraban, se limpiaban, tenían que estar allí con corazón perfecto para hacer eso para el Señor. Dice, para quemarlo. Dice, sal del santuario porque has prevaricado. ¿Qué es prevaricar? Prevaricar es
tomar una decisión injusta de una manera consciente o pecar de una manera consciente, saber que lo que estás haciendo trae consecuencias, y él lo hizo de esa manera. Dice, y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Tú crees que estás haciendo bien? Pero no. Dice, entonces Uzías, teniendo en la mano el incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Imagínense, lo que él traía creyendo que era alabanza se convirtió en ira. Dice, y en su ira contra los sacerdotes, dice, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa al salir, porque Jehová lo había herido, que dijo, aquí Dios me va a matar. Y también se apuró a él a salir. Dice, así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte. Mire qué gran precio tuvo que pagar este rey Uzías por un corazón enaltecido. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, primeros y postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, que en aquel entonces, cuando vamos a leer el libro del profeta Isaías, nos vamos a dar cuenta de que aquí comienza su llamado. Dice, hijo de Amós. Y durmió Uzías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales. Porque dijeron, leproso es, o sea, no lo sepultaron con los reyes, sino aparte en los campos reales. Dice, y reinó Jotán, su hijo, en su lugar suyo. En lugar suyo, perdón. ¿Qué podemos aprender de estas dos historias y de estos dos reyes, hermanos? Al principio comenzaron muy bien. Uno hizo lo grato a Dios o lo recto, quizás actuó justamente al principio, pero dice que su corazón estaba dividido. ¿Qué pasa con esto? Igual tuvo un mal fin, ¿cierto? Como murió en manos de sus enemigos, conspiraron contra él. Dios hizo que fuera derrotado por el reino del norte de Israel, un reino que ya se había apartado de Dios también. Porque nosotros podemos hacer muy buenas obras ante los ojos de los hombres. Podemos actuar justamente en nuestra propia justicia. Pero si nuestro corazón no es perfecto, ¿y qué significa un corazón perfecto, hermano? Corazón perfecto no es que usted no comete falla, que usted no peca, no. Un corazón perfecto es aquel que no se inclina a otros dioses, que no es idólatra, que no cree en otras cosas más que Dios. Y esto fue lo que sucedió con el primer rey Amasías, porque él dice que él adoró a otros dioses, quemó incienso a otros dioses. Y si vamos a Reyes, a la historia de él en el libro de Reyes, este rey no quitó los lugares altos. Está en segunda de Reyes 14. Él no quitó los lugares altos y permitió que el pueblo siguiera quemando incienso en lugares altos. Y no era allí la adoración que Dios quería, donde correspondía. Dios tenía, o sea, la gente que hacía las cosas a su propio parecer. Eso es lo que nos enseña los lugares altos. Él hizo conforme a lo que otros hacían, otros pueblos hacían, y dejó que el pueblo hiciera lo mismo que otros pueblos hacían. Otros pueblos hacían lugares altos para adorar y quemar incienso, ahí cuando Dios había dado un lugar ya al pueblo de Israel donde adorar. Y recuerden que la adoración desde un principio, cuando Dios decía hazme un altar, era en el lugar que Dios decía y como Dios lo pedía. Entonces eso es lo importante de saber que realmente no estamos haciendo las cosas porque a nosotros nos parece que puede agradarle hacia Dios. No, sino que es porque Dios lo ha mandado así. Dios ya dejó digámoslo así, sus instrucciones de cómo hacer para Él una adoración y un altar. Y bueno, la carrera o la victoria no es del que empieza, sino del que termina. Así que oremos, mis hermanos, clamemos al Señor de todo corazón para que logremos terminar esta carrera hasta el final. Dios no quiere que seamos fieles hoy
y mañana infieles. Y una manera, hermano, de permanecer, y no lo digo porque yo sea perfecta en esto, no, me cuesta también, pero es persistir en la búsqueda del Señor. Dios no vino por perfecto, ni tampoco queremos decir que solamente, por gente que no comete pecado. Dios lo que sí quiere es que tú le busques a Él, que persista en buscarle a Él. Del resto Él se va a encargar. De perfeccionarte Él se va a encargar si tú le buscas de todo tu corazón. Es que buscar a Dios en la Escritura es buscar su rostro, invocar su nombre. ¿Cómo buscas tú algo? Tú buscas porque quieres verlo, porque está escondido a tus ojos y quieres verlo. Y así nosotros. A Dios, quizá usted dice, pero ¿cómo veo a Dios? Vaya a la cámara secreta, vaya a lo más oculto, no delante de todos cuando te están viendo. Ve a un lugar sagrado, a un lugar preciso, a una hora exacta, a una cita con Dios, a citas con Dios diariamente. Búscale, invócale, y Dios se va a mostrar a ti, se va a revelar a ti, va a hablar a ti. En ese campo de batalla, Él va a hablar a ti, Él va a venir a tu rescate. Bueno, mis hermanos, de verdad que han sido estos 33 minutos leyendo la palabra del Señor, muy provechosos para nosotros. Habló mucho a mi vida, la persistencia, persistir hasta el final. Así que bueno, mis amados, espero que en este día esté cargadito de bendiciones para ti, para tu familia, que la paz de Dios sobre todas las cosas invada tu corazón, reine en tu casa. Un saludo a todos por allí, a mi hermana Belki, mi hermana Flor María, que está por allí. Dice, él enaltecerse no permite terminar la carrera, no hacer la voluntad de Dios, trae consecuencias muy graves para nuestra vida. Amén, hermano, oremos para que Dios guarde este corazón en humildad siempre. Guarde nuestras vidas hasta el final. No nos deje tener un concepto de nosotros mismos más del que debamos tener, mirando siempre a los demás como mejores que nosotros, y eso no significa que nosotros nos sintamos peores personas, ¿no? Pero también que valoremos a otros y no nos creamos mayores que ningún otro, porque esto fue lo que hizo acá. Este es el ejemplo que nos da. Mire Usías cómo terminó. Se creyó que él podía hacer el trabajo de un sacerdote descendiente de Aarón, cuando no era así el plan del Señor. Y también vemos de Amasías que le dijo al profeta, ¿acaso te han dado cargo de consejero? ¿Por qué me vienes a aconsejar tú? Lo tuvo en menos cuando era un profeta del Señor. Entonces todo esto aprendimos hoy en la palabra del Señor. Ha sido un hermoso, dice mi hermana Delibé, hermoso devocional, amén. Con el Señor, hermanos, agarrados de la mano, estos devocionales han sido una bendición. Les felicito por estos 200 devocionales que me permites entrar allí a tu lugarcito por esta pantalla. Gracias por compartir conmigo, por aprender junto a mí, por darme la oportunidad de yo tener esta responsabilidad diariamente de compartir lo que Dios también da a mi corazón. Dios te bendiga, Dios te guarde, y nos vemos el día de mañana para hacer el devocional 201, si Dios nos lo permite y si todavía Él no ha regresado por su pueblo. Aleluya. Dios me los bendiga. Los amo mucho. Chao, chao.